A ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué, a pesar de tener fe, de orar, hay ciertas heridas emocionales que simplemente parece que no sanan? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en el trabajo de David Seamands para tratar de entender justo eso, esas batallas internas que las prácticas espirituales a veces como que no logran tocar y ver si podemos descubrir un camino diferente hacia la sanación. Imagínense los anillos de un árbol. Cada uno cuenta una historia, ¿no? Un año con poca agua, un incendio que pasó cerca, la cicatriz de un rayo. La fuente nos propone una idea muy potente, que nosotros somos así. Que justo debajo de nuestra corteza, esa máscara que mostramos al mundo, nuestra vida va grabando esas mismas marcas. Son heridas, son eventos que, y esto es lo clave, sin que nos demos cuenta, van moldeando todo lo que somos y cómo actuamos. Y bueno, aquí es donde llegamos, digamos, al corazón del asunto. A esa pregunta que de verdad mucha gente se hace. ¿Por qué? ¿Por qué si tengo una fe sincera, si oro, si busco tener disciplina espiritual? ¿Por qué hay luchas emocionales que nomás no se van? La verdad es una experiencia que puede llegar a ser súper frustrante. Es que se siente como un disco rayado, ¿verdad? Uno intenta orar, busca a Dios, se esfuerza en la disciplina, pero la aguja emocional, ¡pum!, siempre salta al mismo surco de dolor. Y claro, con el tiempo, esto no solo agota, es que de verdad puede llevar a una desilusión muy profunda. Y ahí surge la pregunta, ¿será que me falta fe? ¿O habrá algo más profundo que no estoy viendo? El autor identifica 4 patrones que son súper claros. Primero, está ese sentimiento constante de inutilidad, ¿saben? Ese susurro que te dice, nada de lo que haces está bien. Luego, tenemos el perfeccionismo, que es un tirano, esa voz que grita, nunca es suficiente. También está la hipersensibilidad a la crítica, que hace que cualquier comentario se sienta como un ataque personal. Y para rematar, el miedo paralizante al fracaso, ese que nos deja sentados en la banca, sin jugar el partido de la vida por miedo a cometer un error. Y para que esto quede más claro, el libro cuenta la historia de Bill. Él era un pastor que creció con unos padres a los que, hiciera lo que hiciera, nunca lograba complacer. Cada vez que lograba algo, le ponían la vara más alta. Lo trágico fue que él llevó esa misma dinámica a su fe. Empezó a ver a Dios y a su propia congregación como figuras imposibles de satisfacer, y esa presión constante, pues lo llevó a un colapso total. Ok, entonces, ¿cuál es la raíz de todo este dolor que no se va? El autor nos da un primer diagnóstico, una barrera clave. Resulta que tenemos una idea medio distorsionada de lo que es la gracia y el perdón. Y lo irónico es que esa confusión nos termina encerrando en una prisión que construimos nosotros mismos. Y para entender bien cómo funciona esta prisión emocional, la fuente nos lleva a una parábola de Jesús que seguro muchos conocen. Pero aquí viene lo interesante. No la analiza solo como una lección espiritual, sino como una radiografía, una revelación de la trampa psicológica que nosotros mismos nos ponemos cuando somos incapaces de perdonar. Miren este contraste. Es que es abismal. La deuda que el rey le perdonó al siervo era algo así como $10 millones. Una cifra imposible, impagable. Ahora, la deuda que este mismo siervo se negó a perdonar era de $20. 20. Esa desproporción es el punto central de todo. Nos muestra la inmensidad de la gracia que se nos da, comparada con las ofensas, a veces pequeñísimas, que nosotros nos negamos a perdonar. Y aquí viene el clic, la revelación psicológica de todo esto. El siervo en realidad nunca interiorizó el perdón. O sea, no se la creyó. En su cabeza, él seguía siendo un deudor, así que actuó como uno, y se convirtió en un cobrador compulsivo con los demás. El punto es demoledor. Es imposible dar una gracia que uno mismo no ha aceptado primero. Y la parábola cierra con esta advertencia que suena muy fuerte. Pero ojo, no es tanto una amenaza de un castigo en el futuro, sino más bien la descripción de una consecuencia que pasa ya, en el presente. La persona que no perdona es entregada a unos atormentadores internos. ¿Y quiénes son? La culpa, el rencor, la ansiedad, todo eso que nos encierra en una prisión emocional aquí y ahora. Ok, ya vimos la primera gran barrera, la prisión del rencor. Pero el autor identifica una segunda arma psicológica, una que es súper efectiva para mantenernos estancados, y esa es la baja autoestima. Pero, a ver, ¿a qué se refiere exactamente con autoestima deficiente? Es ese sentimiento que no se va, ese de sentirse inferior, de no dar la talla, de no ser suficiente. Y lo más destructivo, lo más tramposo de esto, es que este sentimiento puede vivir perfectamente al lado de una fe sincera y termina paralizando a la persona sin importar cuánto sepa o qué experiencias espirituales haya tenido.
Y el autor describe 4 formas en las que esta baja autoestima nos destroza. Primero, paraliza nuestro potencial. Todos esos talentos y capacidades se quedan guardados. Segundo, destruye nuestros sueños, esas visiones que tenemos para el futuro. Tercero, arruina nuestras relaciones. Es que es muy difícil amar a otros si uno no se acepta sanamente a sí mismo. Y por último, sabotea nuestro servicio. Nos llena la cabeza de excusas para no hacer nada, para no contribuir. Para ilustrar esto de cómo se destruyen los sueños, la fuente nos recuerda la historia de los espías en la tierra prometida, en Canaán. 10 de ellos volvieron muertos de miedo. Pero lo más interesante es de dónde venía ese miedo. No era solo por el tamaño de los gigantes que vieron, sino por cómo se veían ellos mismos frente a los gigantes. El verdadero enemigo no estaba fuera, estaba adentro. Era su propia autoimagen de langostas. Y ahí está la consecuencia. Ese complejo de langosta, como lo llama el autor, les impidió tomar una promesa que ya era suya, que estaba al alcance de su mano. Su visión interna saboteó por completo su realidad externa. Y el sueño de toda una generación se retrasó 40 años. Es un ejemplo potentísimo de cómo una autoimagen negativa puede arruinar un destino increíble. Bueno, después de diagnosticar estas periciones internas, la pregunta obvia es, ¿y ahora qué? ¿Hay una salida? Y la respuesta es que sí, sí la hay. Y todo empieza con un cambio radical de perspectiva, que luego nos lleva a un camino muy práctico para sanar. El punto de inflexión es un giro de 180 grados. Miren, en lugar de pensar en un Dios como los padres de Bill, ¿se acuerdan? Que siempre está pidiendo más y más, el autor nos invita a verlo como un sanador herido. Un Dios que no nos juzga desde lejos, sino que entiende nuestro dolor porque Él mismo lo ha vivido. Y el fundamento de esta idea viene de este texto del libro de Hebreos. Lo que nos dice, en esencia, es que no estamos solos en nuestras debilidades, que tenemos un mediador que puede compadecerse, o sea, que puede literalmente sentir con nosotros, porque Él ya pasó por las mismas luchas que nosotros enfrentamos. Y ojo, que esto no es una empatía teónica, del libro. La fuente la ubica en los momentos más oscuros, más humanos, en Getsemaní, en la cruz, en la sensación de abandono. Es una comprensión que no nace de observar el dolor de lejos, sino de haberlo vivido en carne propia. Y bueno, al final, todo esto aterriza en un camino práctico de 6 pasos. A ver, primero, enfrentar el problema con honestidad total, sin rodeos. Segundo, aceptar nuestra parte de responsabilidad en todo esto. Tercero, decidir de verdad, de corazón, que uno quiere sanar. Luego vienen 2 pasos que son cruciales: perdonar a todos los que estuvieron involucrados y, quizá lo más difícil de todo, perdonarse a uno mismo. Y finalmente, el 6º paso, pedir guía en oración para poder llegar a la raíz del dolor. Y para terminar, nos quedamos con esta pregunta, una idea que lo cambia todo. ¿Y si sanar no se trata de olvidar? ¿Si no se trata de borrar el dolor? El texto sugiere que las peores cosas que nos pasan pueden ser de alguna manera redirigidas para un bien mayor. A lo mejor el objetivo final no es borrar la cicatriz, sino permitir que esa herida se transforme y se convierta en una fuente de fortaleza, de empatía y de propósito.